La posición anatómica es aquella que se utiliza como referencia para describir las partes del ser humano y las relaciones que éstas tienen entre sí. Conocer esta posición es fundamental, ya que la descripción de cualquier parte de nuestro cuerpo debe ser siempre la misma. La posición anatómica consiste en el ser humano en bipedestación, es decir, parado sobre sus pies, con los dedos hacia adelante, con el tronco y cuello erguidos, la cabeza recta con la vista hacia el infinito o hacia el horizonte, los miembros superiores pendiendo a los lados del cuerpo, las palmas hacia adelante y los pulgares hacia afuera. En esta imagen podemos observar cómo 5 caballeros del zodíaco se van acomodando de izquierda a derecha desde una posición totalmente relajada hasta la posición anatómica. El primer caballero, que se encuentra a la izquierda de la pantalla, está sentado con sus miembros inferiores extendidos, su tronco y su cuello erguidos, su cabeza mirando hacia la derecha y sus miembros superiores levemente flexionados. El segundo caballero ya se encuentra parado sobre sus pies, es decir, en bipedestación. Su tronco y su cuello están erguidos, pero su cabeza sigue estando inclinada hacia la derecha, al igual que sus miembros superiores que siguen estando semiflexionados. El tercer caballero, que claramente es Andrómeda, está parado sobre sus pies, tiene su tronco y cuello erguidos, la cabeza recta y está mirando hacia el infinito o hacia el horizonte. Nuestro cuarto caballero, además de lo anterior, tiene sus miembros superiores pendiendo a los lados del cuerpo, que, como podemos ver en el primero, segundo y tercer caso, los caballeros tenían sus miembros superiores semiflexionados. Mientras que nuestro quinto caballero posee sus palmas hacia adelante y sus dedos pulgares hacia afuera, es decir, que ya se encuentra en la posición anatómica tal cual la hemos descrito hace unos momentos. Antes de terminar con el video, vamos a ver un par de ejemplos como para terminar de consolidar la idea de la posición anatómica. En este caso, podemos ver a un caballero que se encuentra acostado boca arriba y en este momento sus ojos están por encima de sus orejas. Sin embargo, desde el punto de vista anatómico, siempre los ojos van a estar por delante de las orejas. Esa es la disposición en la posición anatómica y siempre debe ser nuestra guía. Mientras que este otro caballero que tenemos como ejemplo, vemos que posee sus miembros superiores extendidos hacia arriba, con lo cual en este momento sus manos están por encima de sus codos y sus manos y sus codos por encima de sus hombros. Sin embargo, como sabemos, en la posición anatómica esto no es así. Sus manos y sus codos siempre estarán por debajo de sus hombros. Para finalizar y a modo de conclusión, podemos decir que la posición anatómica es nuestro punto de partida para describir cualquier estructura del cuerpo humano, ya sea un hueso, un músculo, una articulación, una arteria, etc. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta, compartirlo con tus amigos, déjame algún comentario sobre qué otros temas te gustaría que hable y suscríbete porque se vienen muchos más videos interesantes.